Existe una regla no escrita en las interacciones humanas, y es que perdés autoridad en el milisegundo exacto en que te apurás a llenar un vacío de silencio. Si querés que las personas tomen en serio lo que decís, tenés que entender que el silencio no es solo ausencia de sonido. Es un test de estrés bioenergético. En ese espacio vacío, la otra persona mide tu nivel de fricción interna. En este video no te voy a dar un truco de lenguaje corporal. Te voy a mostrar cómo el silencio determina el estatus mediante leyes físicas y cibernéticas y cómo condicionar tu sistema nervioso para dominarlo sin perder un ápice de autoridad. Analicemos dónde se equivoca la mayoría de las personas. Cuando surge un bache en la conversación, la respuesta automática es el pánico. El sujeto empieza a sobreexplicar, a meter datos irrelevantes, a regalar justificaciones que nadie pidió. En su mente cree que está demostrando competencia, pero la realidad bioevolutiva está delatando un sistema dañado. El impulso de llenar el silencio es una señal de sumisión adaptativa. El subordinado necesita la retroalimentación constante de su entorno para saber que no está en peligro. La necesidad de aprobación es, en el fondo, un mecanismo de supervivencia primitivo. Un estudio de la psicóloga Namkia Kaudenberg demostró que bastan exactamente 4 segundos de silencio en una interacción para que el cerebro dispare de manera inconsciente sentimientos de exclusión, rechazo y una caída en la autoestima. Tu cerebro primitivo procesa esos 4 segundos de vacío como una amenaza de ostracismo o destierro de la tribu. Por eso la respuesta automática ante la pausa es el pánico. Si lo miramos desde una perspectiva termodinámica, el error es aún más crudo. El habla descontrolada es entropía, es caos. ¿Y esto qué es? Es energía que se disipa sin ninguna dirección concreta. Cuando arrojas palabras al vacío para calmar tu propia ansiedad, estás aumentando el desorden del sistema y demostrando que no tienes el control de tu propia máquina biológica. Gastar energía de más se detecta a nivel consciente o inconsciente como un acto de ineficiencia, y esto te vuelve débil. Alguien que gasta de más a nivel evolutivo tiene menos chance de sobrevivir. Entonces, alguien así no es útil para la tribu. En el cerebro del otro, en su parte más primitiva, detecta esto y baja el valor de aquella persona, aunque no quiera hacerlo. El que corre de más, gasta energía de más. El que gasta de más, es predecible y débil. Vamos a dar un ejemplo de esto. Un consultor o un especialista presenta una propuesta técnica comercial. El tipo entra bien, la presencia está sólida, el discurso está estructurado y los argumentos lógicos están bien encadenados. Una presentación limpia, de esas que te hacen pensar que todo va por el buen camino. El cliente o interlocutor escucha con atención e incluso asiente mostrando validación. Y entonces aparece el silencio. Que no es un silencio hostil, es simplemente una pausa de procesamiento lógico. El cerebro del otro está computando variables, está analizando. Pero el presentador entra en pánico termodinámico. Cree que el silencio es un vacío que debe combatir. Se siente incómodo. Entonces empieza a hablar de nuevo y agrega números improvisados, mete un caso de estudio extra y encima después suma otro argumento que contradice directamente al primero. Esto es una degradación sistémica en vivo. En minutos innecesarios de verborrea, disipa toda su energía y destruye su autoridad por completo. Lo más persuasivo que pudo haber hecho ese presentador era exactamente nada, quedarse en silencio. En cualquier canal de comunicación, el silencio funciona como un regulador de estabilidad. Cuando respondés de manera sintética y te detenés, permitís que la información se asiente de forma óptima. Si continuás hablando por pura ansiedad, rompés ese equilibrio e introducís ruido necesario en el canal de comunicación. La paradoja del control es filosófica. No controlás el silencio usándolo como una herramienta de manipulación. Lo controlás no reaccionando a él. El silencio es la pantalla donde se proyecta la seguridad del emisor. Si reducimos esto a lógica formal, una respuesta debe ser necesaria y suficiente. Pensemos en un ejemplo cotidiano. Alguien te pregunta en la oficina o en tu casa: ¿vas a poder terminar este informe para mañana? ¿O ¿sabés cómo arreglar este problema? La respuesta lógicamente completa es sí, yo me encargo. O simplemente sí, lo voy a hacer. Y nada más. La respuesta promedio contaminada de entropía suele ser sí, obvio, de hecho ya abrí el archivo y le mandé un mail a Juan para que me pase los datos que faltaban
Igual, si querés, te voy avisando cómo voy a media tarde para que te quedes tranquilo. En esta respuesta se escucha el pánico. Es una respuesta redundante. Todo lo que agregás después del punto de suficiencia lógica no es para informar al otro. En realidad, es un mecanismo homeostático para calmar tu propia neurosis. Si el canal de comunicación realmente requiere un cierre, hacelo con una línea de comando cibernética que devuelva el control, no que pida permiso. Por ejemplo, haceme saber si necesitas que profundice en algún punto. Fin de la transmisión. Mantuviste el orden del sistema y no buscaste aprobación de nadie. Para dominar esto, no sirve un consejo intelectual. Tu cerebro necesita un reacondicionamiento celular. La razón biológica por la cual nos movemos o nos plantamos con firmeza no es esotérica. Es fisiológica porque requerimos optimizar el flujo sanguíneo para abastecer al cerebro de glucosa y oxígeno. Esos son los combustibles esenciales para el procesamiento lógico bajo presión. Si tu cuerpo colapsa ante el estrés del silencio, la boca se te va a empezar a secar, la respiración se vuelve corta y tu capacidad lógica se apaga por reflejo de huida. A nivel neurológico, obligarte a sostener la fricción de este vacío es un entrenamiento de fuerza para tu corteza cingulada anterior de la línea media, la AMCC. La neurobiología moderna señala esta estructura como el verdadero epicentro de la fuerza de voluntad y la tenacidad. La AMCC es maleable, se achica cuando cedes a la comodidad y se expande físicamente cuando realizas tareas que te generan resistencia o cuando resistís activamente tus impulsos biológicos automatizados. Sostener el silencio, sintiendo esa fricción de la incomodidad social, es un entrenamiento directo para este músculo cerebral. No estás aprendiendo a callarte, estás hipertrofiando, estás agrandando tu capacidad de autorregulación. Esto se puede entrenar con 3 pasos. Empezá por medirte. Por ejemplo, cuando hablas con alguien o cuando te grabás, presta atención al tiempo exacto que pasa desde que terminás de responder hasta que emitís el siguiente sonido, o una aclaración o una muletilla que tengas. El promedio de la gente es menor a 1 segundo. Es una respuesta refleja sin procesamiento. Entonces, ponete el objetivo de sostener 5 segundos rígidos de silencio antes de agregar algo más. El dato empírico de medirte va a cambiar tu comportamiento mucho más rápido que cualquier teoría. Entrená la finalización en tus conversaciones cotidianas. Te hace una pregunta, respondés una sola vez con los elementos lógicos necesarios y frenás. Puedes implementar un marcador de fin físico, por ejemplo, cerrar tu cuaderno, apoyar las manos firmes y estáticas sobre la mesa, o simplemente relajar los hombros y mantenerlos inmóviles. Esto le enseña a tu organismo que la acción concluyó. Y si sentís el impulso de hablar antes de esos 5 segundos, obligate a respirar y mantener el anclaje físico. Somete a tu sistema nervioso a la retención de energía bajo presión moderada en el día a día. Empezá practicando sostener silencios breves en charlas casuales y empezá a subir gradualmente la apuesta. Acá el objetivo es que tu amígdala y tu sistema nervioso dejen de decodificar el vacío de información como una amenaza de exclusión social o de peligro. Cuando lográs sostener una pausa de 5 segundos mirando a los ojos a tu interlocutor sin un solo tic de ansiedad, la percepción de estatus se reconfigura sola. No tuviste que actuar ni sobreactuar la voz. La disciplina del silencio es la máxima expresión de la autoridad verbal porque demuestra economía energética. El que habla de más disipa su poder, lo pierde. El que domina el vacío conserva su energía, concentra su lógica y gobierna el entorno. Optimiza tu sistema, domina la fricción interna y deja que el resto se desgaste en el ruido. Si te gustó este tipo de contenido, dale like y suscríbete.